atando y soltando. Neville Goddard comienza la conferencia del 14 de enero de 1964 con un título enigmático, Atando y soltando. Aunque puede parecer un tema misterioso al principio, Neville aclara rápidamente que esta enseñanza es extremadamente práctica y relevante para la vida cotidiana. Nos invita a explorar los misterios de la Biblia y promete que todos experimentaremos esas verdades en nuestras propias vidas. Solo entonces, cuando vivamos estas experiencias de primera mano, comprenderemos la profundidad y la maravilla de las Escrituras. Neville nos recuerda que las Escrituras no son solo historias que sucedieron en el pasado. En lugar de eso, son relatos simbólicos de nuestras propias experiencias internas que se revelan cuando estamos listos para recibirlas. Una de las enseñanzas centrales que extrae de las Escrituras es la frase, a quienes les perdones los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos, Juan 20:23. Este versículo nos revela el poder inmenso que tenemos sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los demás a través de la capacidad de perdonar o retener el pecado. Este pasaje, a simple vista, parece estar dirigido solo a los discípulos de Jesús. Sin embargo, Neville nos enseña que si creemos en la historia de la salvación y aceptamos a Cristo como nuestra propia imaginación humana, entonces también somos discípulos. Esta enseñanza nos confiere una gran responsabilidad, ya que tenemos el poder de atar y soltar, es decir, de perdonar o retener tanto en nuestra vida como en la de los demás. El concepto del pecado y su relación con el perdón. Neville redefine el concepto de pecado en un contexto práctico. Nos enseña que el pecado no es una lista de acciones morales, sino simplemente errar al blanco. Cuando tenemos un objetivo en nuestra vida y no logramos alcanzarlo, estamos pecando. Esto cambia completamente la forma en que vemos nuestras metas y objetivos. El fracaso en lograr lo que deseamos no es simplemente una decepción, sino una falta espiritual, y nuestro deber es rectificarlo. En este sentido, el acto de perdonar el pecado es una forma de liberación mental. Si no alcanzamos nuestro objetivo, tenemos el poder de perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos del estado actual y permitiéndonos avanzar hacia un nuevo estado. Sin embargo, si nos aferramos a nuestro error o fracaso, retenemos ese pecado y permanecemos atrapados en el estado indeseado. El perdón es un acto que va más allá de las interacciones con los demás. Neville insiste en que el verdadero perdón comienza por uno mismo. Si queremos liberarnos de nuestras limitaciones, debemos soltar los errores pasados y asumir el nuevo estado que deseamos manifestar. Esta es la clave para trascender nuestras circunstancias y alcanzar el éxito. La importancia del derramamiento de sangre. Uno de los conceptos más intrigantes que Neville aborda en esta conferencia es el del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Este tema, que aparece en varios pasajes de la Biblia, ha sido interpretado de manera literal por muchas personas a lo largo de la historia. Sin embargo, Neville ofrece una interpretación más profunda y simbólica, llevándolo al nivel psicológico. Para Neville, el derramamiento de sangre no se refiere a un sacrificio físico. En lugar de eso, se trata del sacrificio del yo actual para asumir un nuevo estado de conciencia. Cuando deseamos convertirnos en una nueva persona o alcanzar una nueva meta, debemos morir al viejo yo. Este proceso de muerte y renacimiento es lo que Neville denomina el derramamiento de sangre. Solo al soltar el estado en el que estamos actualmente, podemos asumir el nuevo estado que deseamos. El Cristo al que se refiere Neville no es una figura externa, sino nuestra propia imaginación. Al utilizar la imaginación para asumir un nuevo estado, estamos derramando la sangre de Cristo, lo que significa que estamos transformando nuestra conciencia. Este acto de transformación es lo que permite el perdón del pecado y la manifestación de nuestros deseos. Imaginación, el poder creativo de Cristo. Neville enfatiza que Cristo en nosotros es nuestra propia imaginación humana. Este es un concepto central en todas sus enseñanzas, y en esta conferencia lo explora a fondo. Según Neville, todo el poder creativo de Dios está contenido en nuestra capacidad de imaginar.
Al usar nuestra imaginación de manera consciente, podemos transformar nuestras circunstancias y manifestar cualquier cosa que deseemos en nuestra vida. Para lograr esto, primero debemos abandonar el estado en el que estamos actualmente. Esto implica soltar mentalmente el estado de carencia, frustración o fracaso, y asumir el sentimiento de que nuestro deseo ya está cumplido. Al hacer esto, morimos al viejo estado y damos vida al nuevo estado. Neville nos anima a ser imitadores de Dios, tal como se menciona en Efesios. Para crear un nuevo estado de ser, debemos imaginarnos como la persona que deseamos ser, aunque nuestras circunstancias actuales no lo reflejen. Este es el proceso de creación, morir a un estado anterior y nacer en uno nuevo. El poder del perdón, atar y soltar. Uno de los puntos más importantes que Neville resalta es la capacidad de perdonar. No se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias actuales. Este acto de perdón es lo que nos permite soltar los estados indeseados y asumir nuevos estados de conciencia. Neville nos enseña que no necesitamos el permiso de nadie para perdonar. Podemos perdonar a los demás sin que ellos lo sepan, y al hacerlo, podemos influir en sus vidas de manera positiva. Esto se debe a que, según Neville, todos estamos interconectados a través de la imaginación. Cuando imaginamos a alguien en un estado diferente, como una persona exitosa o feliz, esa imagen mental puede influir en su realidad. Neville comparte varios ejemplos de cómo ha utilizado este principio en su vida y en la vida de otros. Al visualizar a una persona en un estado deseado, podemos ayudarlos a manifestar ese estado en el mundo físico. Este es el verdadero poder del perdón, la capacidad de liberar a otros y a nosotros mismos de las limitaciones actuales, permitiendo la manifestación de un nuevo estado de ser. Asumir el deseo cumplido, el camino hacia la paz. Neville explica que el proceso de atar y soltar está estrechamente vinculado al concepto de la paz interior. Cuando estamos en conflicto con nosotros mismos, es porque hay una discrepancia entre lo que somos y lo que deseamos ser. Este conflicto interno nos impide experimentar la paz, y la única forma de resolverlo es crear un nuevo estado de ser. Para lograr esto, debemos asumir el sentimiento del deseo cumplido. Neville utiliza la metáfora de crear un nuevo hombre dentro de nosotros. Este nuevo hombre es la versión de nosotros mismos que ha alcanzado el estado deseado. Solo cuando asumimos plenamente este nuevo estado, podemos experimentar la paz verdadera. Neville también destaca que, al crear un nuevo estado, estamos haciendo la paz dentro de nosotros. Este es un proceso continuo, ya que siempre habrá nuevos deseos y nuevas metas que queramos alcanzar. Sin embargo, cada vez que logramos morir a un estado viejo y nacer en uno nuevo, estamos acercándonos más a nuestra verdadera naturaleza divina. El perdón como una herramienta de manifestación. Neville explica que el perdón no es solo una acción moral, sino una herramienta poderosa de manifestación. Al soltar los estados de conciencia que ya no nos sirven, estamos creando espacio para que los nuevos estados se manifiesten en nuestra vida. Esto no solo se aplica a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Cuando vemos a alguien en una situación de carencia o dificultad, podemos utilizar nuestra imaginación para verlos en un estado diferente. Al hacerlo, estamos soltando el estado actual en el que se encuentran y atando el nuevo estado deseado. Esta práctica no requiere el consentimiento de la otra persona, ya que todo ocurre dentro de nuestra propia imaginación. Neville narra cómo, al asumir mentalmente que el tráiler ya estaba vendido, la mujer no solo fue capaz de transformar la situación aparentemente negativa, sino que demostró el poder del perdón y la manifestación. Este ejemplo ilustra cómo podemos utilizar nuestra imaginación para cambiar el estado de los demás sin necesidad de su permiso o conocimiento. En el fondo, lo que Neville está enseñando es que el poder de perdonar el pecado, errar al blanco, está directamente relacionado con reajustar nuestra visión interna y proyectarla hacia un futuro mejor para nosotros y para los demás. Cuando soltamos la percepción de una situación indeseada y asumimos una nueva, estamos utilizando el poder de atar y soltar. Atar en este contexto se refiere a crear una nueva realidad al amarrar nuestro pensamiento a un estado deseado.
Soltar significa dejar ir lo que no nos sirve más, ya sea una emoción negativa, una experiencia o un estado de ser que no refleja nuestros verdaderos deseos. Neville resalta la importancia de no quedarse atrapado en el estado actual. A menudo, la gente tiende a seguir pensando en lo que no ha logrado, en sus fracasos, en sus errores. Al hacer esto, simplemente refuerzan la realidad de esos estados indeseados. Pero al soltar esos pensamientos negativos y enfocarse en la realización del deseo cumplido, cambiamos nuestra conciencia y, en consecuencia, cambiamos nuestra realidad externa. La importancia del conflicto interno para la transformación. Un punto clave en la conferencia es cuando Neville menciona que no puede haber paz sin antes haber experimentado algún tipo de conflicto interno. Este conflicto surge cuando sentimos que hay una diferencia entre lo que somos actualmente y lo que deseamos ser. Es en este momento de conflicto que el proceso de atar y soltar se vuelve crucial. Este conflicto es, en realidad, el catalizador para el cambio. Neville nos recuerda que la insatisfacción que sentimos con nuestro estado actual es lo que nos empuja a transformarnos. El conflicto es una señal de que estamos listos para crear un nuevo estado de conciencia, y es nuestra responsabilidad utilizar este conflicto para generar paz a través del cambio de nuestra mentalidad. Al crear en nosotros un nuevo hombre, es decir, la versión de nosotros mismos que ha alcanzado el éxito o la meta deseada, estamos poniendo fin al conflicto y alcanzando la paz interior. Sin embargo, este proceso requiere disciplina mental y la capacidad de persistir en la visión del deseo cumplido, aun cuando las circunstancias externas no parezcan reflejarlo de inmediato. Pensar desde el deseo cumplido. Neville introduce una distinción importante entre pensar sobre lo que queremos y pensar desde el deseo cumplido. Pensar sobre lo que queremos mantiene una distancia entre nosotros y nuestro deseo, mientras que pensar desde el deseo cumplido significa que ya nos identificamos con el estado deseado. Este es el verdadero acto de atar, ya que estamos vinculándonos mental y emocionalmente a la realidad que queremos experimentar. Para practicar este principio, Neville sugiere que cada noche, antes de dormir, nos imaginemos siendo la persona que deseamos ser. Esta es una técnica fundamental en sus enseñanzas, ya que el estado de sueño es un momento en el que nuestra mente consciente se relaja, permitiendo que las imágenes y sentimientos que generamos en nuestra imaginación penetren más profundamente en el subconsciente. Cuando asumimos una virtud que no tenemos o nos imaginamos como la persona que deseamos ser, estamos comenzando a cambiar nuestro estado interno. Neville nos asegura que si persistimos en este proceso, con el tiempo comenzaremos a ver cambios en nuestras circunstancias externas. Las personas que nos rodean comenzarán a reflejar esta nueva versión de nosotros mismos, confirmando que hemos atado con éxito el nuevo estado en nuestra vida. La naturaleza del perdón en la práctica diaria. Neville hace hincapié en que el perdón es un arte que debemos practicar diariamente. En nuestras interacciones diarias, siempre nos encontraremos con situaciones o personas que parecen desafiarnos o molestarnos. Pero, en lugar de reaccionar desde un lugar de resentimiento o frustración, Neville nos invita a ver a las personas como ya siendo las versiones más elevadas de sí mismas. De esta manera, estamos perdonando cualquier error o deficiencia percibida y ayudándoles a manifestar un estado más positivo. Neville comparte una historia conmovedora de cómo su amigo, en lugar de darle dinero a un mendigo, decidió en su imaginación verlo completamente empleado y próspero. Meses después, el hombre se acercó a él para agradecerle, diciendo que no recibir el dinero fue lo que lo motivó a encontrar un trabajo. Este ejemplo resalta el poder transformador del perdón y cómo, al cambiar nuestra percepción de los demás, también podemos cambiar su realidad. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias y asumir lo mejor para los demás es lo que permite que las transformaciones ocurran. Cuando perdonamos a otros, en realidad estamos liberándolos de las limitaciones que hemos proyectado sobre ellos, permitiendo que se conviertan en su mejor versión. La manifestación del deseo a través del derramamiento de sangre. El concepto de derramar sangre en la conferencia toma un significado mucho más profundo cuando se le interpreta en el contexto de la imaginación creativa.
Derramar sangre no se refiere a un sacrificio literal, sino al acto de morir a nuestro estado actual para dar vida a un nuevo estado. Cuando decidimos soltar nuestro antiguo yo, el que ha fallado, el que está insatisfecho, estamos sacrificando una parte de nosotros mismos para crear espacio para una nueva identidad. Neville enfatiza que este proceso de derramamiento de sangre es fundamental para el perdón del pecado. Al soltar el viejo estado y asumir uno nuevo, estamos simbolizando la muerte y resurrección de nuestra conciencia. Esta es la verdadera alquimia interna que nos permite transformar nuestras vidas y manifestar nuestros deseos. En este sentido, Neville ve el pecado simplemente como la incapacidad de alcanzar nuestras metas o deseos. El acto de perdonarnos a nosotros mismos por no haber alcanzado esos deseos y seguir adelante hacia un nuevo estado de conciencia es lo que nos permite trascender nuestras limitaciones. Persistencia en la visión del deseo cumplido. Neville concluye esta conferencia con una enseñanza crucial: la persistencia es la clave para manifestar cualquier deseo. Aunque el cambio puede no suceder de inmediato, es importante mantenerse fiel a la visión de lo que queremos. Al igual que una semilla plantada, nuestras imágenes mentales necesitan tiempo para germinar y florecer en el mundo físico. Citando el libro de Habacuc, Neville nos recuerda que la visión tiene su tiempo señalado, madurará y florecerá. Si tardara, entonces espera, porque vendrá seguro y no se demorará. Habacuc 2:3. Este pasaje es una guía perfecta para entender que todo tiene su momento adecuado. No debemos desesperarnos si no vemos resultados inmediatos, porque, al igual que una semilla necesita tiempo para crecer, nuestros deseos también lo necesitan. Neville nos insta a seguir imaginando, a seguir asumiendo el deseo cumplido incluso cuando las circunstancias externas no parezcan cambiar. La clave es mantenernos fieles a la imagen interna, sabiendo que tarde o temprano el mundo externo reflejará ese cambio. El poder transformador de atar y soltar. En su conferencia Atando y Soltando, Neville Goddard nos invita a descubrir el inmenso poder que tenemos sobre nuestras vidas a través del uso consciente de nuestra imaginación. Nos enseña que el verdadero perdón no es solo un acto moral, sino una herramienta de manifestación que nos permite soltar los estados indeseados y atar los nuevos estados deseados en nuestra realidad. A través de ejemplos prácticos y referencias bíblicas, Neville revela que el proceso de manifestación es un acto de transformación interna. Al asumir el deseo cumplido y morir a nuestro estado actual, estamos utilizando nuestra imaginación para crear una nueva realidad. Este es el verdadero significado del derramamiento de sangre y el perdón del pecado. Finalmente, Neville nos recuerda que la persistencia es la clave para manifestar cualquier deseo. Al mantenernos fieles a la visión de lo que queremos, incluso cuando el mundo externo no lo refleje de inmediato, estamos plantando las semillas del cambio que, con el tiempo, florecerán en nuestra realidad. Esta enseñanza es un recordatorio poderoso de que, sin importar nuestras circunstancias actuales, siempre tenemos el poder de atar y soltar.